¿Qué pasaría si te dijera que la iglesia que amas, la que asistes todos los domingos, podría no estar predicando el verdadero evangelio de Jesucristo? Que detrás de la poderosa adoración, el hermoso edificio y los sermones carismáticos, falta algo eterno, algo peligroso. La mentira más engañosa no es la que se ve malvada, es la que se ve sagrada, suena bíblica, pero en silencio sale de la cruz. Y en este momento, innumerables creyentes están sentados en iglesias que parecen vivos, pero están espiritualmente muertos. ¿Podrías ser uno de ellos? Jesús advirtió en Mateo 7 que muchos dirían, Señor, Señor, y aún así serán rechazados, no porque no fueran a la iglesia, sino porque nunca lo conocieron. Y hoy, Satanás no está tratando de destruir todas las iglesias, se está infiltrando, redando la verdad. Reemplazar el arrepentimiento con autoayuda. Reemplazo de la santidad con el bombo. Y mientras las multitudes aplauden, el cielo está llorando. Porque lo que se está predicando suena como verdad, pero carece del poder de salvar. Este video no es solo una llamada de atención. Es una misión de rescate para tu alma. Si alguna vez has sentido que algo falta, como si tu espíritu tuviera hambre a pesar de las luces, la música y los mensajes, no estás loco. Te vuelven al evangelio real, el que cuesta todo, pero le da vida a la eterna. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Porque voy a revelar los 4 signos de que su iglesia puede verse cristiana, pero está predicando un evangelio que el cielo no reconoce. Tu alma es demasiado valiosa para ser alimentada con medias verdades. Y al final de este video, sabrás exactamente qué ver y cómo volver al fuego que una vez se quemó en ti. Hay algo inquietante en una iglesia que se ve completamente justo en el exterior, pero está predicando en silencio algo completamente mal por dentro. El edificio puede ser hermoso, las canciones pueden estar en movimiento, la gente puede estar sonriendo. Pero el hecho de que una iglesia cita a Jesús o abra la Biblia no significa que realmente esté predicando el evangelio de Jesucristo. De hecho, las mentiras más peligrosas no son las que obviamente son falsas. Ellas son las que están envueltas en el 90% de la verdad. Satanás es un maestro de las medias verdades. No viene agitando una bandera roja, viene vestido como un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Es por eso que el discernimiento, no solo la asistencia, es crucial en esta generación. Muchos caminan a lugares de culto cada semana, sin saber que lo que están recibiendo no es alimento, es veneno espiritual, con un recubrimiento de azúcar. El verdadero evangelio no se trata solo de sentirse bien o sentirse inspirado. Se trata de enfrentar la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y el poder de la cruz. Pero cuando una iglesia comienza a eliminar las partes duras, editar los versos incómodos o remodelar a Jesús en una figura motivacional moderna, se desplaza lentamente de la verdad. Y lamentablemente, muchos creyentes ni siquiera notan el cambio. ¿Por qué? Porque todavía se siente bien, todavía hay un sermón, todavía hay adoración, todavía hay comunidad. Pero la presencia de estas cosas no garantiza la presencia de la verdad. Jesús advirtió de lobos con ropa de oveja, y en el contexto de hoy, esos lobos podrían estar detrás de un púlpito. Es posible sentarse en un banco, levantar las manos en la adoración y aún nunca encontrar el evangelio que salva. Jesús no llegó a ser un entrenador de vida, llegó a ser nuestro Salvador, y eso requirió una cruz, no solo una conversación. La iglesia primitiva no creció a través de la comodidad y la conveniencia, creció a través de la convicción, la confesión y la costosa obediencia. Y las iglesias que están realmente vivas hoy son las que aún predican ese tipo de evangelio, del tipo que llama a las personas a morir a sí mismo y vivir por Jesucristo. No es un mensaje de autoayuda, sino un mensaje de salvación. No es un pensamiento positivo, sino una transformación poderosa. Si su fe se siente entretenida pero nunca desafiada, si su iglesia siempre se consuela pero nunca condena, podría ser el momento de hacer la pregunta difícil.
¿Está escuchando el Evangelio o simplemente una imitación pulida? Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios está viviendo, activa y más nítida que cualquier espada de doble filo. Perfora, se divide, revela. Si eso no está sucediendo, entonces lo que se está predicando podría ser palabras, pero no la palabra. No dejes que el estilo te seque a la sustancia. No dejes que la emoción reemplace la verdad. Una mentira bien presentada sigue siendo una mentira, y eso nos lleva a algo aún más profundo. La razón por la cual algunas iglesias se alejan tan lejos de la verdad no siempre se debe a la malicia. A veces se debe a la infiltración, no por personas, sino por algo mucho más sutil y espiritual. Hablemos de cuál es la verdadera estrategia de Satanás cuando se trata de iglesias. Una de las estrategias más brillantes del enemigo es que no siempre destruye, a veces decora. No siempre ataca desde el exterior, a veces susurra desde el púlpito. Mientras que muchos cristianos imaginan que Satanás se opone violentamente a la iglesia, la verdad es mucho más astuta. A menudo la infiltra. ¿Por qué lanzar un ataque cuando puedes influir en el mensaje desde el interior? ¿Por qué quemar una iglesia cuando puedes usar su plataforma para diluir la verdad? Satanás entiende que la persecución hace que la iglesia sea más fuerte, pero la contaminación desde adentro la hace más débil. Es por eso que debemos dejar de buscar al diablo en lugares obvios y comenzar a discernir sus huellas digitales en lugares que parecen santos, pero predican algo hueco. Jesús nos advirtió en Mateo 13 sobre la parábola del trigo y las taras. Explicó que el enemigo siembra semillas falsas justo en el medio del campo, creciendo junto a la buena cosecha hasta la cosecha final. No se trata solo de personas, sino que también se trata de doctrina. La falsa enseñanza no aparece usando cuernos. Utiliza las escrituras, rocía en la verdad y desplaza lentamente el enfoque de Dios a uno mismo. Todavía dice Jesús, pero elimina el poder de su cruz. Todavía dice fe, pero lo redirige hacia el éxito personal en lugar de rendirse. Y cuando la mayoría de la gente se da cuenta, la fundación ya está agrietada. Es por eso que Satanás no está tratando de cerrar cada iglesia. Está tratando de sentarse en reuniones de liderazgo. Está tratando de influir en lo que se predica desde el escenario, qué canciones se cantan, qué verdades se editan en aras de la relevancia. Él sabe que si puede distorsionar el mensaje, no necesita detener el servicio, solo necesita alejarlo del curso. Es por eso que Pablo advirtió en Gálatas 1:6-9 sobre otro evangelio, y llamó a una maldición a cualquiera que predicaría algo diferente del verdadero evangelio de Jesucristo. Incluso si suena inspirador, si elimina el arrepentimiento, si minimiza el pecado, si evita la cruz, no es el evangelio, es una trampa. Muchos creyentes desconocen este lento desvanecimiento. Piensan que el enemigo solo está activo fuera de la iglesia, en cultura, medios de comunicación, política. Pero ha estado dentro del santuario durante mucho tiempo. Sutil, silencioso, estratégico. Él prospera cuando los creyentes están entretenidos pero no equipados, inspirados pero no condenados, reunidos pero no basados en la palabra de Dios. Es por eso que el discernimiento ya no es opcional, es la supervivencia. Si su dieta espiritual proviene de un lugar donde el enemigo tiene un asiento en la mesa, su alma eventualmente de hambre, incluso si sus emociones se sienten alimentadas. Ahora que entendemos su estrategia, veamos la primera señal de que una iglesia puede haberse infiltrado. Es sutil, es común y es mortal para el verdadero evangelio. Comienza cuando Jesús todavía es predicado, pero la cruz ya no se menciona. Hablemos de eso a continuación. Puede sonar santo. Incluso podría provocar emociones. Pero si una iglesia predica a Jesús y deja fuera la cruz, no está predicando el evangelio. Está presentando una marca, una versión desinfectada, sintiéndose bien y autoayuda de Jesús. Es una de las mayores engaños en el cristianismo moderno. Escucharás mensajes sobre Jesús el Maestro, Jesús el Motivador,
Jesús el entrenador de vida, pero no a Jesús el Cordero que fue asesinado. Hablan de su sabiduría, pero no de sus heridas. Celebran su amor, pero ignoran su sacrificio. Y sin la cruz no hay evangelio. Sin el desprendimiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Si el mensaje omite el dolor, también omite la alimentación. La cruz no es un detalle en el evangelio, es el centro mismo. Es donde el pecado fue aplastado, donde la muerte fue derrotada y donde la misericordia triunfó sobre el juicio. Pero algunos púlpitos lo han convertido en una nota al pie. ¿Por qué? Porque el cruce ofende. Nos recuerda que no somos buenas personas que necesitan motivación. Somos pecadores que necesitan salvación. Y en una época obsesionada con la afirmación, ese mensaje no se vende. Pero el evangelio nunca fue un argumento de venta. Es un llamado divino para morir a sí mismo y al rescate en Cristo. Cualquier cosa menos que eso puede atraer a una multitud, pero no puede salvar un alma. Pablo dijo en 1 Corintios 1:18 que el mensaje de la cruz es una tontería para aquellos que están pereciendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Entonces, cuando una iglesia elimina la cruz de su mensaje, elimina el poder de la transformación. Puedes hablar de Jesús todo el día, sus milagros, sus parábolas, incluso su compasión, pero si nunca mencionas por qué murió, has contado una historia sin un Salvador, y un Jesús sin la cruz es solo un buen hombre con buenas ideas, no el Hijo de Dios que llevaba la ira del pecado. Seamos honestos, no necesitamos más mensajes motivacionales. Necesitamos convicción. No necesitamos otra serie de sermones sobre cómo vivir nuestra mejor vida. Necesitamos escuchar cómo morir hasta el pecado y vivir en santidad. Y eso solo viene a través del mensaje de la cruz. La iglesia primitiva predicó a Cristo crucificado. Ese era su núcleo. Ese era su poder. Y si lo eliminamos del púlpito hoy, aún podemos tener sermones, pero no tendremos salvación. Todavía podemos tener edificios llenos de personas, pero corazones vacíos de Dios. Y así, si te encuentras en un lugar donde se habla constantemente a Jesús, pero la cruz está misteriosamente ausente, debes preguntarte, ¿qué Jesús está siendo predicado? ¿El que vino a salvar su alma, o el que encaja bien en un estilo de vida de comodidad y conveniencia? Exploremos ahora la siguiente señal. Una que suena cálida y amorosa en la superficie, pero revela un profundo desequilibrio debajo. Es uno de los mensajes más reconfortantes que hayas escuchado. Dios te ama. Y es absolutamente cierto. La Biblia está claro que el amor de Dios es vasto, interminable e incondicional. Pero aquí está el problema. Cuando ese amor se predica de forma aislada, sin el equilibrio de la santidad de Dios, algo crítico se pierde. El amor sin santidad se vuelve permisividad. Sugiere que Dios está más interesado en hacernos sentir bien que hacernos justos. Y lentamente, sutilmente, las iglesias comienzan a predicar una versión de gracia que excusa el pecado en lugar de empodera la transformación. Esa no es una gracia bíblica, eso es un consuelo falsificado. El verdadero amor no solo acepta dónde estás, te llama a convertirte en quien fuiste creado para ser en Jesucristo. Tito 2, 11-12 nos dice, porque la gracia de Dios ha aparecido que ofrece salvación a todas las personas. Nos enseña a decir no a la impiedad y las pasiones mundanas y a vivir vidas autocontroladas, rectas y piadosas en esta edad actual. ¿Atrapaste eso? Grace nos enseña a decir que no al pecado. No le guiña un ojo. No lo ignora. Lo confronta y nos transforma a través del poder de Jesucristo. Pero en algunas iglesias hoy, la gracia se reduce a un pase gratuito. Los mensajes son como, ven como eres y quédate como tú. Eso puede llenar bancos, pero vacía el evangelio de su poder. Porque el amor de Dios es santo, y el amor santo purifica. Imagine a un padre que ve a su hijo jugar cerca de un fuego y simplemente dice, te amo sin importar qué, pero nunca los aleja. Eso no es amor, eso es negligencia. Y sin embargo,
Muchos creyentes están siendo arrullados en el peligro espiritual por sermones que resaltan solo el lado suave de Dios. Pero las Escrituras revelan tanto su amabilidad como su severidad. Romanos 11:22. Es misericordioso, sí, pero también justo. Él perdona, pero también disciplina a los que ama. Hebreos 12:6. Un evangelio que magnifica el amor mientras silencia la santidad, crea una visión desequilibrada de Dios que lleva a las personas más lejos de la verdad, no más cerca. La Biblia nunca separa el amor de la obediencia. De hecho, Jesús mismo dijo: «Si me amas, mantén mis mandamientos». Juan 14:15. El verdadero amor responde con la rendición. La verdadera gracia produce cambios. Cuando la santidad se elimina de la ecuación, el cristianismo se convierte en emociones y experiencias, en lugar de arrepentimiento y santificación. Así es como las personas terminan pensando que están caminando con Dios, cuando en realidad solo están disfrutando de una versión emocional de Él que nunca los llama más altos. La santidad no se trata de legalismo, se trata de transformación. Se trata de vivir separados porque pertenecemos a un Dios santo. Y así, si escuchas sobre el amor de Dios semana tras semana, pero nunca sobre la santidad de Dios, es hora de prestar atención. Porque las verdaderas disciplinas de amor, la gracia real santifica, y la fe real conduce a una verdadera obediencia. Ahora echemos un vistazo más de cerca a la próxima señal de advertencia. Una señal que se puede encontrar en las iglesias que parecen arraigadas en la palabra, pero se han alejado de su autoridad. Hoy en día hay un extraño engaño en muchas iglesias. La Biblia todavía se está citando, pero ya no se está obedeciendo. Los versos se muestran en las pantallas, mencionados en sermones e incluso impresos en paredes, pero su verdadero significado a menudo se edita, retorcía o se ignora selectivamente. Es la ilusión de la reverencia sin sumisión. Santiago 1:22 deja en claro: no solo escuche la palabra y así se engañe, haga lo que dice. Pero cuando las Escrituras se convierten en una herramienta para apoyar opiniones personales o mensajes emocionales, en lugar de una espada que perfora el corazón, la iglesia pierde su brújula. La Biblia no es un cuadro de sugerencia, es la palabra viva de Dios, respirada por el Espíritu Santo, destinado a transformar, no solo decorar. Muchos sermones de hoy están cuidadosamente elaborados para resonar con sentimientos, no la verdad. En lugar de declarar el consejo completo de Dios, cerezcan a los versos que consuelan, elevan y afirman, evitando en silencio cualquier cosa que condene. Raramente escuchará sobre el pecado, el juicio o la responsabilidad eterna. Raramente oirá sobre el sacrificio, el arrepentimiento o la rendición. ¿Por qué? Porque esos temas desafían al oyente, requieren respuesta, y en una era de conveniencia, eso no es popular. Pero Jesús no vino a construir una base de fanáticos, vino a construir discípulos, y los discípulos están llamados a obedecer, no solo a aplaudir. Es fácil citar a Jeremías 29:11. Porque sé los planes que tengo para ti, pero ¿con qué frecuencia citamos el contexto circundante que habla del exilio, la disciplina y la búsqueda sincera de Dios? Es poderoso declarar: puedo hacer todas las cosas a través de Cristo. Filipenses 4:13. Pero ese verso fue escrito en el contexto del sufrimiento y la satisfacción, no el éxito y la ambición. Este hábito de citar selectivo crea una generación de creyentes que están emocionalmente conectados con fragmentos de las Escrituras, pero espiritualmente desconectados de su autoridad. Y sin una obediencia completa, la fe se vuelve superficial y las iglesias se vuelven huecas. Jesús mismo enfrentó este problema. En Lucas 6:46 preguntó: ¿por qué me llamas, Señor, Señor, y no hagas lo que digo? Esa pregunta todavía resuena hoy. Si se cita la Biblia pero no se obedece, no se convierte en nada más que una decoración religiosa. Puede sonar bíblico, pero no es espiritualmente efectivo. Un verso en una pantalla no cambiará una vida.
pero un corazón entregado a la palabra de Dios lo hará. Los primeros creyentes no solo escucharon la palabra, fueron cortados al corazón por él. Hechos 2:37. Respondieron con arrepentimiento, bautismo y obediencia radical. Ese es el estándar que hemos perdido y el estándar al que debemos volver. Entonces, la próxima vez que escuche un verso que se cita, pregúntese: ¿se está utilizando esto para revelar la verdad de Dios o para afirmar la comodidad del hombre? Debido a que la Biblia no existe para hacernos sentir mejor, existe para hacernos santos. Y si no nos llevan a una obediencia más profunda, entonces no estamos realmente siguiendo la palabra de Dios. Ahora veamos otra bandera roja, una que muchos se equivocan con el éxito, pero en realidad podría ser el mayor disfraz de todos. Un edificio lleno no siempre significa un mensaje poderoso. El hecho de que los asientos estén llenos, las luces son brillantes y la energía es alta, no significa que el Espíritu de Dios se esté moviendo realmente. De hecho, algunas de las iglesias más concurridas de la actualidad son las que predican los mensajes más vacíos. Jesús advirtió en Mateo 7, 13-14, que el camino ancho conduce a la destrucción, y muchos lo encontrarán. Pero el camino estrecho, el que lleva a la vida, es encontrado solo unos pocos. Entonces, ¿por qué asumimos que la popularidad es igual a la unción? ¿Por qué perseguimos números, aplausos y crecimiento al ignorar la profundidad, el arrepentimiento y la santidad? Porque en nuestra naturaleza humana, preferimos lo impresionante sobre lo que es eterno. En algunas iglesias, el éxito se mide por cuántos asisten, cuántos siguen en las redes sociales o cuánto los totales de oferta. Pero a los ojos de Dios la métrica es diferente. ¿Se predica la verdad? Se están perforando los corazones. Se transforman las vidas por el poder de Jesucristo. Un sermón puede entretener y aún estar vacío. Puede inspirar, pero nunca confrontar. Puede estar lleno de historias, bromas y frases pegadizas, y sin embargo, carece por completo del Evangelio. Esa es la gran tragedia. La gente se va diciendo, eso era poderoso, cuando en realidad nunca fueron alimentados. Sus emociones se agitaron, pero sus almas permanecieron hambrientas. Lo vemos claramente en las Escrituras. En Juan 6, Jesús tuvo una multitud masiva que lo siguió, hasta que comenzó a predicar la verdad dura. Cuando dijo, «A menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no tienes vida en ti», se alejó la multitud. Miles desaparecieron en un momento porque no querían el mensaje real. Querían milagros sin costo, bendiciones sin rendirse. Y Jesús no los persiguió. Se volvió hacia sus discípulos y preguntó, ¿te irás también? Ese es el tipo de evangelio que separa a los curiosos de los cometidos. Y ese es el tipo de evangelio que muchas iglesias han dejado de predicar, porque no llena los auditorios. Una iglesia que prioriza la asistencia a la obediencia, el entretenimiento sobre la edificación y la comodidad sobre la convicción, siempre tendrá una multitud, pero rara vez tendrá una cruz. Y cuando falta la cruz, también lo es el poder. 2 Timothy 4:3 advierte que en los últimos días, las personas se reunirán alrededor de los maestros que dicen lo que sus oídos con picazón quieren escuchar. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. En lugar de llamar a las personas a morir a sí mismas, las iglesias están elaborando mensajes que ayudan a las personas a sentirse mejor al vivir para sí mismas. Es sutil, es peligroso, y está sucediendo en todas partes. Entonces, antes de asumir que una iglesia está sana porque es grande, pregunte, ¿qué se está predicando? ¿Está Jesucristo exaltado? ¿Es la cruz central? ¿La Biblia está dividida correctamente? Porque una habitación completa con un mensaje vacío es una trampa, no un triunfo. Y ahora, es hora de redescubrir cómo suena el verdadero evangelio. No es el remix moderno, sino la versión original directamente de la palabra de Dios. Cuando eliminas todo el ruido, todas las luces, toda la marca y opiniones, ¿cómo suena realmente el verdadero evangelio? No es complicado.
no está de moda, no está construido para entretener. El Evangelio, en su forma más cruda y poderosa, se centra en una cosa: Jesucristo crucificado. Pablo no vino con elocuencia o sabiduría humana, vino predicando Cristo y Él crucificado. 1 Corintios 2:2. Ese es el mensaje que rompe las cadenas, condena los corazones y cría a los muertos. El verdadero evangelio comienza con un Dios santo, reconoce al hombre pecador, señala a un Salvador que sangró y pide arrepentimiento, fe y una nueva vida a través del poder del Espíritu Santo. Hay pilares en el evangelio real, y cada uno no es negociable. Primero, arrepentimiento. No solo sentirse mal por el pecado, sino alejarse de él. Hechos 3:19 dice: «Déjate entonces y recurre a Dios para que tus pecados puedan ser eliminados». Segundo, faith. No en ti mismo, no en la religión, sino solo en Jesucristo como Señor y Salvador. Tercero, regeneración. El milagro de nacer de nuevo, hecho nuevo por el Espíritu de Dios. Juan 3:3. Luego viene la santidad, una vida apartada, no perfecta, pero progresivamente conforme a la imagen de Cristo. Y finalmente, resistencia, manteniéndose rápido a la verdad, incluso cuando le cuesta todo. Este es el evangelio que se transforma, y es el evangelio que Satanás teme. Desafortunadamente, esta versión del evangelio se ha vuelto rara. Muchas iglesias destacan la gracia, pero dejan de lado el arrepentimiento. Hablan de fe, pero ignoran la rendición. Hablan de amor, pero nunca mencionan la santidad que el amor exige. Y cuando falta cualquiera de estas piezas, toda la base se vuelve inestable. Puede parecerse al evangelio, puede sentirlo, pero no salva. Porque sin arrepentimiento no hay limpieza. Sin fe no hay acceso. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Y sin santidad no hay evidencia de verdadera salvación. Hebreos 12:14. Seamos claros, el evangelio no es solo un punto de entrada al cristianismo, es el núcleo de nuestra caminata diaria. No es solo el mensaje que los incrédulos necesitan, es el mensaje al que los creyentes deben volver una y otra vez. Todos los días, el evangelio nos recuerda nuestra necesidad, nuestro Salvador y nuestra llamada. Nos humilla, nos permite y nos envía. No es un discurso motivador, es una misión de rescate divina. Y no solo cambia tu domingo, sino que redefine tu eternidad. Es por eso que Pablo dijo en Romanos 1:16: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen». Entonces, si la iglesia en la que se encuentra nunca enseña estas verdades, si nunca escuchas sobre la sangre, la cruz, el arrepentimiento y la santidad, entonces tal vez no escuches el Evangelio en absoluto. Tal vez te entreguen una sombra, y ahora la pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que la iglesia que se siente bien podría estar predicando lo que está mal? Ahí es exactamente a donde vamos a continuación. Hay un tipo especial de dolor que viene de darse cuenta del lugar al que una vez que llamó su hogar espiritual ya no está alimentando su alma. Es el dolor de sentarse en un banco, corazón lleno de lealtad, pero el espíritu de hambre de la verdad. Amas a la gente, conoces a los líderes, has construido recuerdos en esas paredes, y sin embargo, algo en lo profundo comienza a susurrar. Esto ya no está bien. Eso no es rebelión, eso es discernimiento. Es el Espíritu Santo que te empuja, no para ser divisivo, sino para ser dedicado a la verdad. Y cuando la verdad y el confort choque, el camino de la obediencia siempre duele. Pero es el camino que Jesús caminó, y es el camino que estamos llamados a seguir. Dejar una iglesia que se siente bien pero que predica mal es una de las decisiones más difíciles que un creyente puede tomar. Puede sentirse como traición, puede agitar confusión. ¿Estoy siendo demasiado crítico? ¿Demasiado sensible? Pero recuerde, su lealtad pertenece primero a Jesucristo, no a un edificio, un programa o una comunidad.
Gálatas 1:10 dice, ¿estoy tratando de ganar la aprobación del hombre o de Dios? Cuando tu alma tiene hambre de la palabra y solo te alimentan de filosofía vacía o pelusa emocional, no te mantienes fuera de la cortesía, sigues la voz del pastor. Y a veces esa voz dice, es hora de irse. Habrá personas que no entiendan. Ellos dirán, pero la iglesia está creciendo, o todos los demás están bien con eso. Pero la amplia aprobación no es igual a la aprobación divina. Jesús mismo perdió a la mayoría de sus seguidores cuando predicó la verdad, y no suavizó el mensaje para mantenerlos. La obediencia a menudo cuesta relaciones, reputación y rutina. Pero nada vale más que tu caminar con Dios. Si permanecer en un lugar espiritualmente seco, solo para evitar conflictos, significa silenciar la convicción del Espíritu Santo, entonces el precio es demasiado alto. No te quedes donde Jesús ya no está siendo honrado solo para mantener la paz. Está bien llorar cuando te vayas. Está bien llorar. Dios ve el dolor. Él entiende la pérdida. Pero también honra el hambre de verdad. Cuando elige el Evangelio sobre comodidad, está eligiendo la fe sobre la familiaridad. Estás diciendo, Jesús, te seguiré, incluso cuando esté solo. Y ese tipo de fe mueve las montañas. Ese tipo de fe trae avance. Hebreos 11 está lleno de personas que dejaron lo familiar para perseguir una promesa. Y esa promesa nunca fue un edificio, siempre fue la presencia de Dios. Eso es lo que estás persiguiendo ahora. Y Dios te encontrará al otro lado de esa decisión. Pero, ¿cómo te aseguras de que no solo estás emocionado? ¿Cómo se prueba una iglesia o un mensaje sin caer en juicio o orgullo? Eso es lo que necesitamos descubrir a continuación, no solo cómo alejarse, sino cómo discernir clara y bíblicamente dónde Dios realmente se está moviendo. Discernir si una iglesia realmente está predicando el Evangelio no significa volverse cínico, amargado o crítico. Significa volverse espiritualmente despierto. La Biblia no nos dice que confiemos ciegamente en cada voz, nos dice que probemos los espíritus. 1 Juan 4:1. Y esa prueba no se realiza a través de chismes, suposiciones o opinión personal. Se hace comparando todo con la verdad inmutable de las Escrituras. No necesitas un título en teología para hacer esto. Necesitas una Biblia, el Espíritu Santo y un corazón que desee la verdad más que el consuelo. Cuando las emociones sean fuertes, deja que la palabra de Dios sea más fuerte. Y cuando algo se siente fuera, mídalo contra lo que la Biblia realmente dice, no solo lo que la gente dice sobre la Biblia. Comience escuchando lo que se está predicando, pero también escuche lo que no se está diciendo. ¿Se evitan los temas difíciles? ¿Se discute el pecado o simplemente el éxito? ¿Se menciona el arrepentimiento o simplemente la bendición? ¿Se presenta a Jesús como Señor o simplemente como un potenciador de la vida? Una iglesia saludable predicará el consejo completo de Dios, no solo las piezas que llenan los asientos. Hechos 20:27 nos recuerda que Pablo no retrocedió de declarar a todo el consejo de Dios. Si su iglesia evita que partes de la Biblia se mantengan relevantes o positivas, eso no es relevancia, es rebelión contra la verdad. El silencio puede ser tan peligroso como el error. Luego, examine la fruta. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Los conocerás por sus frutos». Esto se aplica a líderes, ministerios e iglesias. ¿Qué tipo de vidas están produciendo la enseñanza? ¿Hay transformación o simplemente inspiración? ¿Están creciendo la gente en santidad, humildad y fe, o simplemente asistiendo a eventos y siguiendo personalidades? La verdadera predicación del Evangelio produce fruto espiritual real: arrepentimiento, obediencia, compasión, perseverancia. Si la fruta es mundana, orgullosa o superficial, eso debería decirte algo. El suelo puede ser superficial, no importa cuán hermoso sea el jardín desde la distancia. Además, observe la cultura espiritual. ¿Hay una reverencia por Dios? ¿Un hambre de su palabra? ¿Una dependencia de la oración? ¿O se centra principalmente en el rendimiento,
la experiencia y la marca. ¿Está exaltado el nombre de Jesús? ¿O la Iglesia está obsesionada con su propio nombre? ¿Está abierta la Biblia o simplemente se hace referencia para admitir puntos prefabricados? No estás siendo crítico cuando haces estas preguntas. Estás siendo fiel. La fidelidad no es. Lealtad ciega es una devoción exigente. Y en una época en la que el engaño es sutil, debemos ser sabios tan serpientes e inofensivos como las palomas. Mateo 10:16. Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿cómo sé si mi iglesia está sana? La respuesta no se encuentra en las emociones, la popularidad o el sesgo personal. Se encuentra en la palabra. Mantenga cada sermón hasta las Escrituras. Pídale al Espíritu Santo que le dé ojos para ver. Y recuerde, no está buscando una iglesia perfecta, pero nunca debe conformarse con una que haya abandonado el Evangelio. Y ahora, llegamos a la advertencia final y más urgente. Una llamada de atención que su alma vale mucho más que cualquier experiencia de la iglesia que pueda tener. Llega un momento en el que tienes que decidir lo que más importa: tu comodidad o tu vocación, tus emociones o tu eternidad, tu círculo social o tu alma. Y en ese momento, Dios hace una pregunta simple, pero que altera la vida. ¿Me estás siguiendo o estás siguiendo el sentimiento de la iglesia? Porque no todas las experiencias de la iglesia te llevan más cerca de Jesús. Algunos pueden adormecer su convicción, distraer su enfoque y enloquecer suavemente al sueño espiritual. Apocalipsis 3:1. Entrega un mensaje escalofriante a la iglesia en Sardis. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Ese mensaje resuena hoy porque muchas iglesias se han vuelto buenas para parecer vidas, pero terribles para alimentar a las almas. Dios nunca te llamó para entretenerte. Te llamó para estar equipado. Nunca te pidió que encontrara la iglesia más emocionante. Te pidió que siguieras el camino estrecho. Y ese camino está pavimentado con la verdad, no las tendencias. Podrías perder amigos. Puede perder el consuelo. Incluso podría perder la versión del cristianismo que creía que era real. Pero lo que obtienes a cambio no tiene precio. Una fe arraigada en Jesucristo, un corazón que conoce la palabra y un alma que está anclada en la eternidad. Mateo 16:26 pregunta: ¿de qué sirve que alguien gane el mundo entero, pero perderá su alma? Hoy, esa misma pregunta debe hacerse al portador de la iglesia moderno. ¿De qué sirve ganar una gran experiencia si tu alma se va vacía? Si has sentido ese tirón, esa sagrada incomodidad, no es solo frustración, es una invitación divina. Dios te está llamando más profundo, no en la amargura, no en orgullo, pero en audaz obediencia, en la verdad, en el evangelio crudo, a veces incómodo, pero siempre que da vida. Nunca estabas destinado a costar a través del cristianismo. Estabas destinado a arder con el fuego del Espíritu Santo, caminar en santidad y conocer a Jesús más allá de la superficie. Y no importa cuán poderosa se sienta una experiencia de la iglesia, si carece del verdadero evangelio, no puede alimentar su espíritu. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Solo la presencia de Jesús puede satisfacer tu alma. Así que no cambies la verdad por la popularidad, no cambie la cruz por comodidad, no cambie el agua viva de la palabra de Dios por la emoción temporal de un espectáculo. Tu alma vale más, tu vocación es más profunda, y Jesucristo sigue siendo la puerta estrecha, no la ancha. Si tienes que alejarte de una iglesia que se siente bien, pero que muere de matas, alejándote, pero nunca camines solo. El pastor camina contigo y siempre te lleva a pastos verdes, donde la palabra está viva, el espíritu se mueve y tu alma finalmente puede respirar nuevamente. Ahora, reunamos todo esto, no con miedo, sino con fuego. Porque tu próximo paso no es solo dejar el lugar equivocado, es para seguir la verdad correcta. Pero antes de eso,
Hablemos de cómo abriremos este video y asegúrese de que nadie se atreva a desplazarse más allá del mensaje que ahora lleva. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba en tu iglesia, pero no podría explicar por qué? ¿Ha experimentado alguna de estas señales en su propia caminata? Avíseme en los comentarios. Su testimonio podría abrir los ojos de alguien. Y si este video trajo claridad a tu espíritu, no te lo guardes para ti mismo. Compártelo con alguien que necesita escuchar la verdad. Tu audacia podría ser la razón por la que alguien regresa al verdadero evangelio de Jesucristo. Asegúrese de suscribirse y encender las notificaciones, no solo para que no se pierda un video, sino que nunca se pierda otro momento de verdad que podría cambiar su eternidad. Y no olvides ver el próximo video que está a punto de aparecer. Se sumerge aún más en los engaños espirituales que muchos creyentes están cayendo hoy. Hasta la próxima. Manténgase en tierra en la palabra. Mantenga su corazón alineado con Dios y nunca se conforma con un evangelio sin la cruz. Soy Marco y te veré en el próximo video.